și să învățăm cum să fim cu tine. Te rugăm să inspiri tu pe toți cei care vor avea responsabilități în sabatul acesta, să rostească cuvintele pe care tu le-ai pregătit în seara aceasta pe fratele pastor și pe toți cei care vor comenta, să putem să contribuim la tot ceea ce tu știi că avem nevoie, să putem să primim din cuvântul tău și să putem să creștem împreună. Te rugăm să fii tu cu noi și pe parcursul sabatului și să ne ajute să putem să avem un sabat frumos împreună cu tine. Încrezător că tu vei fi cu noi în toate, îți mulțumim și te lăudăm. Amin. Muy bien, no sé si se me oye bien, yo os oigo un poquito mal, pero igual es mi internet, pero si oís bien, entonces Sí. seguimos. Perfecto. Feliz sábado a todos, hermanos. Feliz Quiero sábado. compartir hoy un pensamiento, una reflexión en torno a dos capítulos de la Biblia que nosotros conocemos bien. Uno está en el libro de Daniel, el capítulo 3, y otro está en Apocalipsis, el capítulo 13. Y si veis por referencias o por conocimiento que ya tenéis vosotros de la Biblia, vais a encontrar dos similitudes en estos dos textos. Por un lado vais a encontrar la estatua que va a levantar el rey Nabucodonosor con el objetivo de que todos le adorasen en el momento que se le indicase, que fuese inclinados delante de esa imagen para darle honor al rey Nabucodonosor. Y por el otro lado tenemos esa figura o esa imagen de esa bestia que se levanta en un tiempo determinado en la historia del tiempo del fin y que de igual manera promulga que se pueda hacer caer o perseguir a los grandes, a los pequeños, a los pobres, a los ricos, aquellos que no perciban esa marca en su frente o en su mano. Y tenemos una cuestión en torno a estos mensajes basada en la adoración. Sabéis que desde el principio, desde aquellos dos hijos que le habían nacido a Adán, que según Génesis dice que hijos a su imagen y a su semejanza. Fijaos que en el principio, cuando Dios habla de Adán y de Eva, de esa creación, dice que los hizo a su imagen y semejanza, pero cuando habla de los hijos que tiene Adán, dice que fueron hechos a su semejanza. Es decir, el efecto del pecado en Adán y Eva había sido ya transferido de alguna manera a sus hijos Caín y Abel. Y reconocéis todos y os acordáis de la historia de Caín y de Abel. Elena White llega a decir de esta historia que representa las dos clases de adoradores que existirán en la tierra en el tiempo del fin. Y tenemos por un lado a Caín, que presenta lo mejor de su esfuerzo, que presenta el fruto de la tierra, lo más hermoso que había producido la tierra, y por otro lado tenemos a Abel, que presenta el cordero para remisión de sus pecados. Y uno podría entrar hasta en un conflicto de pensamiento cuando ve el esfuerzo que aplican cada uno de ellos al ofrecer a Dios. Porque el Caín se esfuerza, se levanta temprano, cosecha, limpia, riega, prepara su terreno para que las frutas o las verduras que él va a ofrecer a Dios sean las mejores y las más grandes. Los que habéis tenido la oportunidad de trabajar en la tierra, habéis disfrutado también del gusto de cosechar las cosas buenas, ¿no? Cuanto más grande la calabaza o el melón o el calabacín, es un sentimiento de bienestar. Sin embargo, Abel lo único que hace es estar detrás de las ovejas, de vez en cuando le tira una piedra a la oveja que se va más lejos, con el palo, pues sí, alguna vez ha tenido que defenderlas de los lobos, pero poco más que eso, todo el día sentado, tocando música y mirando las ovejas. Y cuando nosotros hablamos de ofrecer algo a Dios, es inevitable que nosotros tengamos en nuestra mente alguna especie de sacrificio, que lo que yo ofrezca a Dios tenga algún valor y tenga un valor de un precio, algo valioso. Yo no le voy a ofrecer, como diría el rey David, no ofreceré a Dios nada que me sobre,
sino algo que me cueste. Entonces, Caín presenta esa ofrenda. Sin embargo, el texto dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda con desagrado. Y es muy interesante por ese pequeño detalle. Dios no mira la ofrenda, Dios mira a la persona y después la ofrenda que da. Dice, son los adoradores falsos y los adoradores verdaderos, aquellos que ofrecen con un propósito de remuneración y aquellos que ofrecen con un sentimiento de entrega y de espera en el poder de Dios. Llegamos a otro momento de adoración, como aquí en el libro de Daniel, el capítulo 3. Recordad, estos jóvenes habían sido raptados de su país, habían sido llevados esclavos, deportados, más de 800 kilómetros lejos de su casa, con un idioma nuevo, habían sido llevados a la corte para aprender. Lo que muchos no saben es que en la corte, todos los que servían en la corte de Babilonia eran eunucos, habían sido castrados. No hay nada más desagradable para un judío que no tener descendencia. Y ellos pasaron por todo ese proceso, por toda esa dificultad, pero se propusieron en su corazón, como dicen los primeros capítulos de Daniel, en mantenerse fieles a Dios en aquella tierra de paganismo, ¿verdad? Ahora, yo no sé, cuando tú estás rodeado de cosas que no te animan a hacer las cosas correctamente, yo no sé dónde está la fuerza o la fortaleza para permanecer íntegro. Y tenemos un pequeño detalle que nos da la Biblia, y es en el tiempo de oración que pasaba Daniel, y entendemos que sus amigos también, Sadrach, Mesach y Abednego, que también pasaban este tiempo en oración. La oración es un salvoconducto en tiempos de dificultad. Es un salvavidas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y en ese momento determinado de la historia de estos jóvenes, después de que haya sido revelado ese sueño como una secuencia de que Dios quita y pone reyes, de repente Nabucodonosor se llena de orgullo, sabéis la historia, manda construir una estatua tan alta que impresiona, ¿no? 60 codos por 6 codos, es decir, 60 por 6, una estatua bastante grande, de oro, representando, simbolizando su hegemonía y su perpetuidad sobre todas las naciones sobre las cuales Dios había dicho que le sucederían a él. Lo interesante es en este texto es que junto a esa estatua hay un elemento de castigo o de punición para aquellas personas que no se inclinan ante esa estatua. Podía simplemente haber hecho una estatua, pero para asegurarse que todo el mundo adoraba esa estatua, que era un símbolo del poder de Nabucodonosor y de Babilonia, tuvieron que poner un elemento disuasorio para aquellas personas que en algún momento no decidieran o no quisieran postrarse ante aquella imagen. Esta imagen estaba en la llanura de Sinar, en un lugar en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Era una llanura enorme, en un mismo lugar o próximo al mismo, a la misma torre que se había levantado en Babel, como un símbolo de opresión o de rebelarse contra Dios. Ahora Nabucodonosor levanta esta estatua y dedica la estatua al rey Nabucodonosor. Y esto es un detalle interesante, porque igual que en este texto de Daniel 3, en Apocalipsis 13 la imagen que se levanta también es dedicada a una bestia que había sido herida en la cabeza y que comenzó a restaurarse y a sanar. Esa dedicación compromete a la estatua a ser simplemente más que un objeto y pasa a ser un elemento de decisión.
y tenemos la promulgación que se hace, el edicto que se dicta de que al sonido de la trompeta todas aquellas personas tienen que adorar, inclinarse y adorar delante de aquella imagen. Igualmente en Apocalipsis 13 vamos a recibir una instrucción parecida o una revelación parecida. Se va a dar una orden para colocar un sello o un símbolo en la mano o en la frente que te habilite para permanecer con vida, porque igualmente que en el capítulo 3 de Daniel hay un elemento de disuasión en el cual en un lado es que vas a ir al horno de fuego y en el otro lado es que no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder participar de nada de lo que la sociedad tenga en ese momento. Este mensaje que aparece en el capítulo 3 de Daniel es una revelación asociada a un tiempo futuro. Es el apocalipsis que ellos vivieron en medio de Babilonia. El mantenerse fieles a Dios, aunque todos y tenemos el concepto de un grupo pequeño igual, de 3 hombres que se mantuvieron firmes delante de Dios, ¿no? Cuando son llevados delante del rey para dar respuesta, conocéis, ellos muestran una fe extraordinaria, ¿verdad? Al declararle al rey que no lo van a hacer, aunque mueran. Y si tienen que morir, están convencidos de que Dios va a estar a su lado. Y evidentemente, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del horno ardiente, ahí va a estar el propio Jesucristo, uno como de apariencia de hijo de los dioses que camina en medio de ellos, ¿no? Y cuando salen del fuego, ni son sus ropas quemadas, ni huelen a humo. Y si recordáis, hasta 7 veces se calienta ese horno, ¿verdad? 7 veces para que de alguna manera lo que vaya a pasar ahí sea definitivo, ¿no? El 7 es un número perfecto, asociado al fuego es el fuego que consume completamente. También, como consecuencia de esa decisión que se va a tomar en el tiempo del fin, el Señor también va a derramar fuego, pero el fuego de Dios sí que va a ser eterno. Y de él solo podrán escapar aquellos que estén sellados con el sello de su compromiso con Dios, ¿no? Hay una pena de muerte que se establece aquí, aquellos que no adoran mueren. En Apocalipsis 13:15 también hay una pena de muerte que se establece para aquellos que no adoran a la imagen y a la bestia. Si me acompañáis en el texto que está en Proverbios 24, un momentito, Proverbios 24. En relación al número 7, que se repite aquí, en Proverbios 24:16 dice, porque si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos, hundirán en la desgracia. Es curioso la fe de estos hombres cuando oyen que el horno se calienta 7 veces, recurren a esa confianza de, aunque caiga el justo se le va a levantar. Y un poquito más adelante, en el capítulo 26 y el versículo 16 de Proverbios, dice, en relación al hombre, dice, el hombre en su propia opinión es perezoso, es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El número 7, sin duda que es un número establecido como límites de algo definitivo. Sabiduría plena, en el versículo 16, y restauración plena cada vez que tú te levantas. Así que es interesante que los 3 amigos de Daniel, cuando son amenazados de muerte y reciben
reciben una señal de parte de Dios con aquel acto de calentar el horno 7 veces más. Si nos vamos ahora a Apocalipsis 13, aquí vamos a encontrar algo que en el mundo adventista es muy conocido. La bestia que es levantada, que hace señales y que hace que todos, grandes y pequeños, versículo 16, ricos, libres, esclavos, que se pongan la marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Versículo 18 dice aquí, se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, pues el número de la bestia es un número de hombre y su número es el 666. Seguramente este texto lo habéis leído muchas veces y me gustaría ahora compartir con vosotros algunos detalles, incluso que pudiésemos compartir pantalla con vosotros para que pudieseis hablar también si así lo queréis. ¿Qué opináis de este evento que nosotros sabemos que va a pasar? Ya vimos la referencia histórica en la experiencia de los amigos de Daniel. Aún no se ha levantado, está en un proceso de asombrar al mundo, de hacer una imagen de la bestia y de hacer este proceso de que todos adoren, ¿no? Un decreto en el cual se establece una fórmula para formar parte de algo. En las últimas sucesos que nos acontecen, es inevitable que haya gente buscando, examinando o marcando la atención sobre ciertos detalles de lo que sucede como señales evidentes de un proceso en el cual el mundo va a acabar en una plena globalización, en una unidad mundial, en la búsqueda de una solución mundial, ¿no? Y parece que aparentemente todo lo que vemos se encamina en esa dirección. Algo que trastorna, que mueve a la sociedad a que de alguna manera se unan en el bien común. Ahora, si el bien común es para todos y hay un grupo de personas que no pasan por el formato o por el plan o por el propósito que este bien común establece, se van a convertir en personas desertoras. Sí, es más difícil que en este momento, por la aplicación de los derechos humanos, se pueda perseguir, aunque en algunos países pasa, se pueda perseguir por libertad de religión a alguna denominación en concreto. Te pueden decir cosas, escribir cosas sobre ti, pero nadie te va a perseguir por tu decisión religiosa. Pero llegará un momento en que el mundo esté tan complejo que la unidad mundial hará que todos pasemos por el mismo lugar. Ahora imagínate en ese tiempo los hijos de Dios rodeados de multitud de personas, incluso amigos, familiares, porque así lo dice la Biblia. Los hijos se volverán contra los padres y los padres contra los hijos, denunciándose unos a otros. Tu propia familia trabajando para que tú pases por el mismo pensamiento que todo el mundo. Y fíjate qué fácil es mover a las personas a decir, mira, por la paz mundial, por el bien común, ¿tú no crees que es necesario hacer esto? El pueblo adventista tememos mucho la imposición de la ley dominical, ¿sí? Lo tememos y lo esperamos, porque es un símbolo de que ya está viniendo Jesús a las puertas de los cielos. Pero, ¿cómo te imaginas tú la ley dominical? ¿Cómo te la imaginas? Como un acto en el cual todo el mundo te pide que adores en el domingo, y si tú no quieres ir el domingo a adorar, y si te obligan a ir el domingo a adorar, pero tú el sábado adoras a Dios también.
¿Cómo se va a hacer la diferencia? Porque todos los días son buenos para adorar a Dios, pero solo guardarás el sábado. Si te obligan a ir a la iglesia el sábado, el domingo, y tú vas el sábado, no hay problema. Mira, cuanto más tiempo en la iglesia, mejor. Eso mientras te dejen ir a tu propia iglesia. El problema no creo que sea ese, que impongan el sábado como día de descanso general. El problema será cuando impongan el sábado como día de trabajo para el bien común. ¿Te imaginas que eso pueda suceder? ¿Te imaginas que en vez de que yo preocupado porque no voy a adorar el domingo, cuando digan para que el mundo vaya bien, se acabe la desigualdad, el hambre, la guerra, las pandemias, vamos a trabajar todos por el bien común el día de sábado y el domingo descansamos? ¿Qué le va a pasar al remanente, al pueblo de Dios? Va a tener un problema, como los amigos de Daniel delante de la estatua. ¿Qué vamos a hacer? No entrar en ese proceso o en ese sistema va a requerir perder todo privilegio de compra y venta, todo privilegio para negociar, ¿no? La comida de tus hijos, las medicinas de tus padres o tus propias medicinas. Si tienes un problema de sangre y tienes que hacer diálisis, pero no estás en este plan, no te van a hacer la diálisis. ¿Qué vas a hacer tú? El que toma pastillas para el azúcar o el que toma insulina y no te la van a vender porque tú no estás en ese proceso, ¿qué vas a hacer tú? Hermanos, esperamos algo a veces como muy idealizado entre decir, no, guardar el sábado o el domingo, pero es mucho más que eso y es mucho más profundo que eso. La marca que se nos impone aquí del 666, que muchos han especulado sobre el código de barras y microchips y cualquier cosa como esta, si la marca de la bestia es una oposición a la marca de Dios, nosotros sabemos cuál es la marca de Dios o el sello de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Es el sábado. La oposición al sábado es el día que se levantó asumiendo lo que no corresponde a ese día como día de adoración. Ahora, evidentemente que habrá alguna forma de identificación. ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo será esa forma de identificación para discernir si tú estás dentro de ese sistema o no estás dentro de ese sistema. Lo que sí sé es que en ese tiempo, lo que ahora parece imposible, quitarle la vida al que no piensa como tú, en ese momento ya no será un problema. Por el bien de todos, es preferible que uno muera para que muchos vivan. Así pasó con Jesús. Cuando fue llevado ante Pilato, y él dijo, yo no hallo ningún mal en este hombre. Y el pueblo dijo, es preferible que uno muera a que todos nosotros muramos, que su sangre recaiga sobre nosotros. Y la Biblia nos dice que nosotros hemos sufrido, dice, pero aún no habéis sufrido hasta la sangre. Llegará un momento en que se pondrá a prueba a todo hijo de Dios y a toda hija de Dios para demostrar su fidelidad, su integridad y su compromiso como Sadrach, Mesach y Abednego a la hora de tomar una decisión por Dios, aunque todo lo demás esté en contra de nosotros. Además te dice, mira, no tengas miedo, porque el número que se te impone es un número de hombre, es algo que te imponen los hombres. Ya Pedro en su primer discurso, cuando después del Pentecostés en Hechos 2 va a decir, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y ese mismo paradigma continúa hasta el tiempo del fin. Es mejor servir a Dios que servir y obedecer a los hombres. Le debemos derecho, le debemos respeto, le debemos compromiso, siempre y cuando no entren en conflicto con los principios del reino de los cielos. Y es en ese momento donde el pueblo de Dios se tiene que levantar como una
como un punto y aparte, ¿no? Como alguien diferente completamente, nadando en otra dirección, en otra corriente. Y eso puede levantar admiración en aquellas personas que vean integridad en nosotros y que recibiendo incluso el mensaje del fuerte clamor, de la consideración de escudriñar las escrituras y de ver la verdad y sean transformados, y también va a levantar animadversión, gente que lo que querrá hacer será quitarte la vida. El libro de Esther, que aparece en el canon de la Biblia, es uno de los pocos libros que tiene nombre femenino dentro del canon. Además, curiosamente, no se menciona el nombre de Dios en este libro. Y es extraño que se mantenga un libro del nombre de una mujer que no aparece el nombre de Dios para nada. Pero Dios permitió que ese libro estuviese ahí porque la experiencia que vivió Esther y el pueblo de Israel con aquel decreto de muerte que Amán había establecido para eliminar a todos los hijos de Israel en un momento determinado, donde Esther se puso a orar, a interceder por ellos, y finalmente Dios cambió las tornas y la trampa que había sido establecida o el elemento de tortura que había sido establecido para Israel cayó sobre él mismo, ¿verdad? Creo que esa experiencia de angustia, de oración, de estar en actitud de recogimiento, esperando la sentencia de los hombres, pero confiando en la sentencia divina, es lo que va a marcar la diferencia de hombres y mujeres que van a permanecer fieles a Dios, aunque los cielos se desplomen. Y así dice Elena White, Dios quiere hombres y mujeres que se mantengan fieles, aunque todo lo que hay a su alrededor se caiga. Que no dejen de mirar a Cristo, que no dejen de obedecer a Dios y por temor no nos impongamos esa marca. Mira, en la frente es porque tú lo aceptas. En la mano es el acto, es la capacidad de hacer cosas. Algunos de la iglesia incluso, o que conocen las escrituras, se pondrán la marca no porque compartan esa idea de una unidad mundial o de un ecumenismo mundial, sino porque tengan miedo a no poder sobrevivir en esta tierra. Porque yo no puedo vivir sin comprar, no puedo vivir sin hacer esto o aquello. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos pasar o cómo voy a pasar que mis padres no puedan tener? Será un momento en el cual la Biblia nos dice que el justo ha de vivir por la fe, no por lo que ve, sino por la fe. Y a lo mejor en ese tiempo, a lo mejor no seguro, en ese tiempo ya se ha derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo y cosas más grandes que los apóstoles harán. Y a lo mejor ya no vas a necesitar insulina, ni vas a necesitar medicación, ni vas a necesitar entrar a hacer diálisis porque el Señor te va a sostener, te va a guardar, ya bien sea llamándote al reposo para después levantarte y recibir el pacto sempiterno con los 144.000, o ya sea que te mantenga vivo y te sostenga la vida porque Él es fuente de vida. La experiencia de los 3 amigos de Daniel es hermosa porque cuando acaban, la experiencia que tienen es que Dios ha estado en medio de ellos. Lo que nos da miedo en el tiempo del fin es que cuando llegue todo ese momento y en cumplimiento del 7º sello, que es la media hora de silencio en el cielo, en el cual Jesús está saliendo del santuario y viniendo a la tierra, donde no tenemos ese intercesor, el miedo a no tener un intercesor que esté con nosotros velando y cuidando, ¿no? No olvidemos que el Espíritu Santo está en la tierra con su pueblo. Y aunque es cierto que el Espíritu de Profecía dice en el conflicto que en un momento determinado el Espíritu Santo se retira, pero no se retira de la tierra. Si leéis bien el texto, dice se retira de aquellos que han negado el poder de Dios y acude en auxilio de los hijos que esperan la venida de Cristo. Así que no estamos solos, no tendremos ese miedo o esa sensación de desamparo porque el Señor nos ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ojalá que cuando llegue ese momento tú y yo estemos preparados, que hayamos empezado a confiar en Dios en las pequeñas cosas, habiendo ejercitado
compromiso y entrega a los sacrificios pequeños que al final se van a convertir en una escuela para los grandes sacrificios que tengamos que hacer en el día más importante de nuestra vida, si estamos vivos en esta tierra. Y si no, nuestra decisión tiene que ser prepararnos igualmente para ese encuentro con el Señor. Para que si se me demanda de mí ponerme de parte de Dios o de parte de los hombres, que no dude en ningún momento de ponerme de parte de Dios, aunque sea el único. Aunque sea el único. Que Dios nos dé fuerza, que nos dé su espíritu para poder relacionarnos con el Señor ahora que es tiempo de paz, para que cuando lleguen los tiempos de guerra o de dificultad, tú sepas dónde está tu escudo, dónde está tu defensa, dónde ponerte bajo las alas del Altísimo y ser protegido de todo lo que acontece. Que Dios os bendiga, querida iglesia, queridos amigos, y confiemos como aquellos hombres jóvenes, porque en medio del dolor o la dificultad os aseguro que tendremos la presencia de Dios y la presencia de sus ángeles a nuestro lado. Será el momento donde cosas que ahora no vemos serán reveladas y donde la actuación de los ángeles será más evidente que nunca. Así que espero y si el Señor nos permite llegar a ese momento que estemos preparados, confiados en el Señor. Y para ello hagamos el propósito, como hizo estos jóvenes, de permanecer fiel, aunque todo lo que nos rodea no permanezca fiel. Que Dios os guarde. Gracias, pastor. No sé si hay preguntas o algún comentario, alguna consideración. Yo creo que siempre pienso esto, que si alguien ha preparado un tema es completo y no hace falta hacer más comentarios, pero si hay alguna pregunta o algún punto que alguien quiere aclarar por algunos minutos que podríamos tener. Si no, nos queda orar para que entendamos los tiempos que vivimos y estar siempre al lado, siempre fieles a Dios, y lo que vendrá, vendrá. No sabemos exactamente la forma y cómo será todo, pero lo importante es estar tal como Dios espera de nosotros. Gracias. ¿Quería añadir algo más? Si no, podríamos, acabar con la oración y con la canción, y luego quizás nos dirá que si tenemos alguna novedad para mañana. Bueno, no sé si sería más práctico acabar con la oración y luego el momento de una canción, de la música, y luego nos despedimos, si le parece bien. Si podría orar usted y luego Liviu prepara el himno que tiene para el final. Muy bien, no oí bien, pero creo, he dicho que ore yo, Gaby, ¿sí? Sí. Sí, vale. diría que hablaré más fuerte, que si podría orar usted y luego Liviu prepara una canción y luego nos dirá los detalles de lo que podríamos tener mañana, si hay alguna novedad. Vale, perfecto, gracias. Pues oramos. Muy bien. Amado Padre, Dios nuestro, Señor, te damos gracias por haber entrado en el sábado, por haber estado a nuestro lado toda esta semana, por la bendición, Señor, de servirte una vez más, de abrir el sábado juntos, de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, y de afianzar nuestro compromiso en tu promesa, en tu palabra, de permanecer a tu lado, Señor, en los momentos buenos, para poder permanecer también en los difíciles. Señor, bendice nuestra iglesia, nuestras familias. Prepáranos, Señor, para lo que ha de venir, que no falte, que no se debilite nuestra fe, sino que al contrario se redoble ese ánimo y esa presencia de tu Espíritu en nuestras vidas para hacer de nosotros instrumentos
afinados, Señor, para tu propósito. Quédate con nosotros en este sábado que entramos. Rogamos por los enfermos, por los necesitados, por las personas que están necesitando de ti en este momento. Los ponemos en tus manos, Señor. Confiamos en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo no quiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh, mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí